Hola chicos de segundo. Bueno, este video es para acompañar la clase 15, que es la que les tocaría esta semana, y persigue tres objetivos. El primero es repasar los conceptos que vieron la clase anterior, la clase 14 y esta clase. El segundo es corregir una de las actividades que hicieron la clase anterior, que corregí algunos trabajos y vi que no lo hicieron bien, entonces me parece que es necesario. Y el tercer objetivo es ir viendo paso a paso lo que tienen que hacer en esta clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como dijimos, para retomar, es repasar lo que vienen viendo, que es el cuento realista. Ahora van a analizar una serie de cuentos, pero ya no van a analizar el aspecto formal de las obras literarias. No van a ver esto es un cuento, esto es una novela, esto es un mito, esto es una leyenda, sino que van a analizar los relatos a través de las temáticas que tratan, o de cómo están abordados, o de cómo están contados. Y eso tiene que ver con los subgéneros literarios. Por ejemplo, si ustedes están abordando una obra, se dan cuenta que los protagonistas son seres que no existen en la realidad, como hadas y duendes. Se dan cuenta que los sucesos que se cuentan son mágicos, que las cosas ocurren en un mundo que no existe, en un mundo inventado. Ahí se van a dar cuenta que están frente a un relato maravilloso. En cambio, todo lo contrario, nosotros estamos viendo relatos realistas. Ahí, el universo que crea el autor es un universo que está basado en la realidad en la que nosotros vivimos. Esto no quiere decir que lo que se cuenta son hechos que suceden en la realidad. Lo que se cuenta son historias inventadas por algún autor, pero son sucesos que sí podrían suceder en la vida real, en la vida cotidiana. Por eso los personajes son personas comunes y corrientes de la vida cotidiana, que están inmersas en algún círculo social posible, existente, en lugares que podemos ubicar o reconocer porque o pertenecen a la vida cotidiana o se nombran se sitúan geográficamente. Esos son los relatos realistas. No quiero que piensen que es como leer una noticia del periódico, esto sucedió, no. La diferencia entre la realidad y realista es que lo realista es similar a la realidad, es un reflejo de la realidad que lo imita. En cambio, lo real, podría ser una crónica o una noticia, es contar algo que sí sucedió y tratando de ser fiel a la realidad de ese suceso. Es distinto. En las obras literarias se considera que es creíble cuando las leyes de la naturaleza no se rompen y cuando se trata de imitar la vida cotidiana, de alguna manera. Eso es lo que hacen estos relatos que venimos leyendo. Vamos a leer un cuento que se llama Amigos por el Viento y en la clase pasada leímos La Tuerta, que ambos son dos textos que tienen esas características. Tratan de ser creíbles para el lector, imitando un mundo parecido al nuestro, similar. En cambio, cuando uno lee un relato maravilloso, ese universo que crea el lector es totalmente imposible. Por ejemplo, pensemos en el cine. El cine también tiene subgéneros y son los mismos que los de la literatura. Si nosotros estamos viendo una película como Harry Potter, es un universo totalmente imaginario y creado y que no se parece al nuestro. Nosotros no resolvemos las cosas con magia, nadie puede volar, volver de la muerte como Voldemort, o como Dragon Ball, que Goku es revivido con las esferas del dragón. Todas esas cuestiones son cuestiones inventadas y mágicas. Pero en cambio, si uno piensa en el cine y trata de ver algo realista, es cuando esas historias se parecen a la vida cotidiana. Los personajes son personas comunes que afrontan problemas comunes como los económicos o sociales que ocurren en la realidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el relato La Tuerta, que es el que leímos la clase anterior, los personajes eran personajes comunes, que vivían situaciones comunes, donde el prejuicio de la gente afectaba la vida de este personaje mujer que era fea, que tenía una cicatriz, que tenía un problema
en la cara y su hijo estaba súper afectado por todo lo que decían los demás, se dejaba llevar, era desagradecido con su madre. Son problemas que podrían ocurrir en la realidad, esto quiere decir. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es corregir la actividad que hicieron en la clase 14. Sería esta actividad, este cuadro. En este cuadro aparecen las características de los cuentos realistas y aparecen ejemplos, un espacio para que ustedes pongan ejemplos del cuento leído donde se reflejen esas características. Ahí aparecía, en la primera fila aparecía: los personajes no son seres fabulosos, sino que son personajes comunes. ¿Eran personajes comunes los personajes del cuento? Sí, eran personas cotidianas que trabajaban para vivir, que tenían vidas comunes con problemáticas reales. Hay muchas descripciones, si se describían físicamente, se describían los sentimientos, también se describe el lugar y eran lugares posibles en la realidad, sí lo eran, era muy creíble el cuento. Los hechos que ocurren no son mágicos, inexplicables, sino que son sucesos que bien podrían ocurrir en la realidad, sí. El cuento cumple con esto porque sí, es posible que la gente sea prejuiciosa, es posible que un hijo sea desagradecido, que una madre haga todo por su hijo, son cosas que suceden todo el tiempo en la realidad. Así que esta historia cumple con esos parámetros que hacen que nosotros podamos considerar al cuento realista. Bueno, el escenario es verosímil, sí, porque está plagado de descripciones que se nota que son lugares cotidianos. Bueno, eso era lo que tenían que responder en este punto. Si alguno respondió de otra forma, podrían corregirlo y volver a enviármelo, porque noté que sí, que algunos lo hicieron. Bueno, después, por último, vamos a leer el cuento Amigos por el viento de Liliana Bodoc. Ya conocen a la autora porque es la autora del Espejo Africano. En este cuento, un viento desorganiza la vida de los personajes, es decir, que cambia el rumbo de lo que venían planeando y tienen que volver a organizar su vida. Es un viento que desordena para que ellas tengan que reorganizar. Y al final del cuento hay unas actividades, 1, 2, 3, 4, y después hay un texto explicativo que les explica qué es un cuento realista, para que ustedes lo lean y no se guíen solo por lo que yo les expliqué oralmente. Ahora vamos a ver, porque en el archivo Word hay también una serie de actividades que tienen que realizar aparte de las que están en el archivo PDF. Bueno, en el punto 1 se analiza el narrador. Acuérdense que el narrador de la primera historia, de la historia La Tuerta, que es la primera realista que leímos, el narrador está en tercera persona. Acuérdense que la primera persona es yo o nosotros, la segunda es tú o ustedes y la tercera es él, ella, ellos, ellas. Es decir, cuando uno habla de un tercero o cuando uno habla de sí mismo, tercera persona, primera persona. Cuando hablan de sí mismos es porque son personajes de la historia, ya sea testigos de lo que está pasando pero que están dentro del cuento o un personaje que sea protagónico. Bueno, eso lo van a ver cuando lean la historia, antes no pueden responder. Igualmente tienen toda una explicación de lo que son los narradores y lo que es el narrador externo e interno en las historias, por si no se acuerdan, pero eso es algo que ustedes ya vieron, es algo que yo considero que ya lo saben. Después, en el punto 2 habla de ese viento que desordenó la vida de la protagonista y de cómo ese hecho es algo cotidiano y algo que puede pasar y que suele suceder. Y bueno, ahí les pregunta cosas de la historia y también les hace relacionarlo con la realidad y con su vida. Como a veces uno planea algo y después eso cambia y tenemos que reorganizarnos y volver a replantearnos las cosas. Porque la vida es así, las cosas uno planea, decide, pero después las cosas cambian. Por ejemplo, lo que nos ocurrió ahora con el coronavirus no estaba planeado a nivel mundial por nadie. Entonces nosotros tuvimos que reorganizarnos para seguir viviendo, pero de una manera distinta. Por ejemplo, esto de dar las clases de esta manera. Bueno, eso en el punto 2. Son varias preguntas y están organizadas. En el punto 3 dice, el título del cuento, que es Amigos por el viento, anticipa el desenlace de la historia.
¿Por qué? Sí, el cuento, hasta que no lean el final, no lo van a poder explicar, pero adelanta mucho sobre la temática de la historia. Léanlo y después respondan con sus palabras. ¿Por qué puede decirse que este es el punto 4? ¿Por qué puede decirse que este cuento es realista? Ayúdate con el texto explicativo, el cuento realista que aparece en el PDF. Acá está el texto sobre el cuento realista. Lo leen y explican. Es lo mismo que tenían que hacer en el punto que corregimos hace un rato de la tuerta. Tienen que explicar por qué es un cuento realista, qué recursos o qué características del cuento realista se reflejan en la obra. Eso lo van a tener que explicar con sus palabras. Y bueno, nada más. Les mando un beso, espero que hayan entendido un poquito más de lo que estamos haciendo. Y la clase que viene o continuaremos con los relatos realistas o seguiremos con otros subgéneros que están relacionados y así continuaremos con la unidad. Les mando un beso enorme.